Ahora voy a explicar al psicólogo Kelly. Harold Kelly nació en Boise, Idaho. Fue un psicólogo americano que falleció en 2003. Harold fue quien elaboró la teoría de la atribución. Esta teoría señala que dependiendo del tipo de negociación que se esté dando, no decimos toda la verdad y no creemos todo lo que nos dicen. Esta teoría analiza dos dilemas muy importantes: la honestidad, que se refiere a cuánto decir de verdad en una negociación, y la confianza, que se relaciona con cuánto creer a la otra parte. Aquí también conoceremos la teoría de la covariación cognitiva de Kelly. Esta teoría es un modelo de atribución, es decir, está orientada a determinar las causas de las conductas o hechos que observamos. Distinguen los hechos dos elementos: el actor, que es el sujeto observado y que realiza la acción, y el perceptor, que es el sujeto que recibe la acción. Por otro lado, Kelly establece tres tipos de información sobre la conducta pasada de la persona observada, que van a determinar el tipo de atribución. El consenso: si otro sujeto realiza la misma acción y la respuesta es afirmativa, el consenso será alto. Es decir, sería cuando la respuesta del sujeto es coincidente con la regla del grupo, con la mayoría. La distintividad o diferenciación: si el actor se comporta así con más personas, habrá una baja distintividad, es decir, no habrá diferencias en función del perceptor. Y por último, la consistencia: si el actor se comporta así con el mismo sujeto en distintas circunstancias, habrá una alta consistencia, es decir, sería la representación recurrente de la misma conducta siempre que se representa la misma situación. La atribución interna quiere decir consenso bajo, distintividad baja y consistencia alta. La externa, consenso, distintividad y consistencia son altas, y la combinación entre interna y... Dependiendo de la combinación de estos tres elementos, podremos realizar una atribución casual a la persona, a la entidad o a las circunstancias. Así, en la teoría de la covariación cognitiva pueden darse tres tipos de atribuciones casuales. La primera de ellas, la atribución casual a la persona. Sucede cuando el consenso es bajo, la distintividad es baja y la consistencia es alta. En segundo lugar, la atribución casual a la entidad. Sucede cuando el consenso, la distintividad y la consistencia son altas. Y por último, la atribución casual a las circunstancias. Sucede cuando el consenso es bajo, la distintividad es alta y la consistencia es baja. Por otro lado, existe otro concepto de la teoría de Kelly, llamado configuración. Se trata de la información que procede de una sola observación. A partir de estas informaciones se generan los esquemas causales. Según Kelly, habría dos tipos de causas en los esquemas causales. La primera de ellas, las causas suficientes múltiples. Explican los efectos normativos o moderados. Entre varias causas es suficiente con que se dé una o alguna de ellas para que se produzca el efecto. A partir de estas causas establece dos principios. El primero de ellos, el principio de desestimación o descuento. Se atribuye con menos importancia a una causa cuando solo existen otras posibles causas para la conducta. Y la segunda de ellas, el principio de aumento. El papel de una causa se incrementa si el efecto tiene lugar en presencia de una causa inhibitoria. Y por último, las causas necesarias múltiples. Explican los efectos poco habituales o extremos donde deben concurrir varias causas para poder explicar el efecto. Henry Tagfer fue un psicólogo social británico nacido en Polonia en el 1919, conocido por sus aportaciones a la identidad social clave para su comprensión. Tagfer estudiaba en Francia cuando los alemanes invadieron su país natal, Polonia. Su familia murió presa del Holocausto y él fue un prisionero de las fuerzas alemanas tras su participación militar en la Segunda Guerra Mundial. Tras la guerra, pasó 6 años ayudando a rehabilitar a las víctimas y refugiados y a repatriarlos o reasentarlos en otros países. Esto hizo que desarrollara importantes señales intelectuales para sus investigaciones y escritos posteriores sobre la discriminación contra las minorías y sobre cómo la nacionalidad y la pertenencia a un grupo étnico moldean la identidad. Bueno, yo soy Jaime y voy a tratar y abordar nuestro psicólogo Henry Tagfer a partir de sus estudios e investigaciones. En cuanto a sus estudios, Tagfer propone la teoría de la identidad social. Esta teoría nos indica que somos definidos por los grupos a los que pertenecemos y que estos construyen bases para nuestra autoestima. Es por esta razón que buscamos la mejor valoración en ese grupo para la mayor seguridad posible y que lo hacemos a partir de nuestra identidad en dicho grupo. De modo que la teoría explica cómo el concepto de un individuo puede explicarse a través del grupo al que pertenece y su forma de actuar varía según el grupo en el que se encuentre.
Es por ello que categorizamos al grupo que pertenecemos como parte de nosotros, dotándolo de cualidades positivas, mientras que tratamos a las personas que pertenecen al resto del grupo como adversarios y oponentes, otorgándole cualidades negativas. Para Tafel, el proceso de la identidad social cuenta con 3 fases. La primera de ellas es la fase de la categorización. Aquí tratamos de saber dónde encaja una persona y hacemos preguntas para adivinar cuál sería su comportamiento según el grupo al que pertenece. La segunda fase es a la que llama fase de la identidad social. Significa que una vez que nos identificamos con un grupo concreto, tratamos de actuar de la manera más acorde para alcanzar estabilidad y valores positivos. Por último, la tercera y última fase es la de la comparación social. Aquí Tafel explica que cuando ya estamos identificados con un grupo concreto, tendemos a calificar negativamente a los individuos externos, a los que él llama exogrupos. Esto hará que nuestra conciencia de fortaleza y autoestima se incremente. Por ejemplo, los seguidores de un equipo de fútbol tienden a calificar negativamente a los seguidores de los otros equipos de fútbol. Personalmente estoy muy de acuerdo con la teoría de Henry Tafel y me parece muy interesante cómo clasifica y distingue a los miembros de la sociedad, dado que pienso que finalmente actuamos de la manera en que lo hacen los demás. Relacionado con la sociedad de hoy en día, podríamos identificar que esta teoría de la identidad social tiene un parecido con los prejuicios, es decir, son elementos que la sociedad instaura de una manera mental o como idea, y que si no lo seguimos, pues se nos tachará con eso mismo, con esos prejuicios.